Arnold versus Coleman. ¿Quién fue el mejor? Arnold Schwarzenegger versus Ronnie Coleman. Uno fue de los máximos ejemplos de sobresalir en la vida. Un chico austríaco de escasos recursos que llegó a ser campeón de Mr. Olympia, empresario, millonario, actor de Hollywood e incluso gobernador de California. Logró todo lo que se propuso en la vida y es el ejemplo a seguir de lo que se debe de hacer bien en el culturismo. Su físico era de un auténtico dios griego. Arnold simplemente fue el dios del Olimpo con 7 títulos mundiales del Mr. Olympia. Por otra parte, Ronnie Coleman fue un chico de escasos recursos con poco talento en la escuela, pero con una buena genética para el culturismo. Campeón de 8 veces en el Mr. Olympia, máximo ganador de esta categoría, pero abusó en extremo de su físico cargando en sentadilla con peso muerto la cantidad de 370 kilos. Era un monstruo del culturismo. Esto afectó gravemente su columna y vértebras, terminando en silla de ruedas. Uno es el ejemplo de hacer las cosas bien y de forma inteligente. El otro es el ejemplo de querer hacer las cosas de forma exagerada con poca inteligencia. Uno es multimillonario y goza de excelente salud, actor de Hollywood encarnando al mismo Terminator. Y el otro tiene problemas financieros y está postrado en una silla de ruedas. ¿Quién fue mejor? Aquí la historia por separado en comparativa de ambos. De la gloria al fracaso. Fue el rey indiscutible de Mr. Olympia con 8 títulos mundiales. Ya era millonario, fundador de una cadena de gimnasios y suplementos alimenticios. Lo tenía todo, pero un día todo cambió. Esta es la historia de Ronnie Coleman, el rey. Ganó 8 veces el famoso Mr. Olympia y terminó en silla de ruedas. Pasó de ser un policía de Texas a coronarse 8 veces como el mejor físico-culturista del mundo. Fue capaz de arriesgar su salud por cumplir su más grande sueño. Continuando con nuestra saga llamada De la gloria al fracaso, es tiempo de traer la historia de Ronald Dean Coleman, más conocido como Ronnie Coleman. Este personaje norteamericano fue considerado el hombre más musculoso del mundo, y es que hasta la fecha no ha habido ningún otro físico-culturista tan fuerte como él. Ronnie fue una mezcla del hombre más fuerte del mundo y un físico-culturista de élite. En la actualidad, es conocido como The King. Y aunque actualmente está retirado del culturismo, sigue siendo considerado como uno de los mejores de toda la historia. Todo comenzaría de la siguiente forma. 13 de mayo de 1964, Monroe, Luisiana. En uno de los barrios más bajos de la ciudad, nacía Ronnie, hijo de una madre soltera. No se sabe quién fue el padre de Ronnie, aunque se dice que su madre le dio información a Ronnie sobre su padre cuando era un adolescente. En clase, Ronnie Coleman no era buen estudiante, pero sí destacó en el equipo de fútbol americano de su escuela. Jugó como apoyador central, tuvo una buena etapa en el deporte. Gracias a ello, consiguió una beca con la que pudo continuar sus estudios en la universidad. Se pasaba las tardes entrenando fútbol americano y yendo al gimnasio para fortalecer sus músculos. Pero llegando a casa, su alimentación no era buena. Con un plato de frijoles y algunas sobras de la comida anterior, no era la alimentación adecuada para un deportista. Ya en esa época, realizaba visitas constantes a su quiropráctico por algunos problemas de espalda, ya que en muchas ocasiones no lograba conciliar el sueño.
por las molestias de su espalda. Su médico apaciguaba el dolor gracias a un tratamiento a base de ventosas. En esa época, el joven Ronnie no le pasaría por la mente que años más tarde ganaría más de $2 millones por año y sería el fisicoculturista más gloriado de la historia. Se graduó de la universidad como contador, pero nunca logró encontrar un trabajo en su profesión. La necesidad lo llevó a trabajar increíblemente en una pizzería, pues aceptó este puesto, ya que pasó casi un año tocando puertas, sin resultados. Y aunque no era lo que había planeado, decidió quedarse ahí, porque podía comer pizza gratis. La pizzería pertenecía a una cadena de comida rápida, de la que aprendió que, si con ayuda de Dios, más tarde, si en la vida le iba bien, debería crear su propia franquicia. Ronnie siempre fue devoto a Dios, rezaba cada noche para poder encontrar un mejor empleo y su vida mejorara. Un día común en la pizzería, mientras tomaba su almuerzo, Ronnie leía el periódico. Había un anuncio en grande que decía que se buscaban oficiales de policía y le llamaba la atención, ya que no se requería experiencia, así que decidió postularse. El puesto se lo dieron de inmediato. En la academia de policías obtuvo más valores y aprendió más de la vida. Años más tarde, en una entrevista, Ronnie dijo lo siguiente: luego de graduarme de la academia, cuando te sueltan en la calle, uno de los chicos me vio en un llamado y me dijo: eres bastante grande, ¿dónde entrenas? Le dije que entrenaba en la estación de policía, porque era gratis. Me dijo: tienes que venir a Metroflex, yo trabajo allí. Así que fui, y Brian Dobson, dueño del lugar, estaba ahí. Este acontecimiento le daría un cambio rotundo a su vida, y sería el nacimiento de The King. Ese hombre, Dobson, le dijo que por su contextura tendría grandes posibilidades en el mundo del culturismo y que si le permitía entrenarlo para formar parte de aquel desconocido universo, le regalaría la membresía del gimnasio. Fue así que Coleman y Dobson iniciaron una relación que pronto dio sus primeros frutos y donde, sin saberlo, el fruto de Coleman rebasaría límites. Año 1990, Coleman, un joven de 26 años, decidió inscribirse en la competencia de culturismo de Mr. Texas en ese año, ganando las categorías de peso pesado y general. En 1995, con 31 años, Ronnie Coleman se convirtió en profesional y ganó su primera competencia profesional en la Canada Pro Cup. A partir de ese momento, Ronnie apuntó a lo más alto. Tenía en la mira hacerse con el título de Mr. Olympia, el campeonato de culturismo de mayor prestigio, donde concursan los mejores. Con su carrera en ascenso en el culturismo, obtenía ganancias de las regalías de los premios y algunas promociones para marcas deportivas. Pudo alimentarse mejor. Sin embargo, no tuvo éxito en el prestigioso concurso de Mr. Olympia, terminando en el 15º lugar en 1994 y en 10º en 1995, en 6º en 1996 y en 9º en 1997. Una gran muestra de perseverancia y dedicación, aunque era incapaz de quedar en los 3 primeros que reciben premio en efectivo y la exposición de los medios. A pesar de su edad, Ron ya no era un joven. Él sabía que los años pasaban y es sabido que mientras más adulto sea un hombre, pierde testosterona y los músculos no crecen tan bien como cuando se es joven. Pero Ronnie notó algo raro en su cuerpo, pues a medida que él se hacía más viejo, sus músculos respondían cada vez mejor. Y a medida que el tiempo avanzaba, el cuerpo se agigantaba y perfeccionaba, al estilo que ese mundo desea. Pero como el dinero que se llevaba no era demasiado, seguía trabajando como oficial de policía, mientras se esforzaba por alcanzar su máximo sueño, convertirse en Mr. Olympia. En 1998, y con 34 años, Ronnie Coleman pudo poner más enfoque en su profesión. Entrenó como nunca, se disciplinó en horarios de sueño y entrenamiento para formar músculos definidos y grandes. Ganó un torneo antes de llegar a Mr. Olympia. Era el Night of Champions, antes de alterar las posibilidades de vencer al favorito de ese entonces, Kenneth Wheeler.
para ganar el concurso Mr. Olympia de ese año. Mismo año en que logra la proeza y sube a la gloria de convertirse en el nuevo campeón Mr. Olympia de 1998. Durante los años 1998 a 2005, el nativo de Luisiana pudo disfrutar de la racha más larga de las victorias en la historia del concurso, con 8 campeonatos consecutivos de Mr. Olympia. Los entrenamientos de Ronnie eran totalmente descomunales. Hasta la fecha, no ha habido un culturista que entrene con los pesos de Ronnie, pues hacía el squat clean en 800 libras, una sentadilla de fondo con peso muerto equivalente a 364 kilos. Para que te des una idea, Arnold Schwarzenegger, en su tiempo, hacía este mismo ejercicio con no más de 260 kilogramos. Ronnie lo superaba con más de 100 kilogramos. Es bien sabido que además de la alimentación, disciplina y una alimentación magra en proteínas de alta calidad y carbohidratos, para los tiempos de Ronnie, el uso de anabólicos para incrementar músculos y fuerza era muy usado en estas competencias, ya que estos anabólicos, esteroides sintéticos, ayudan a la recuperación del músculo y al crecimiento de este en tiempo récords. Ronnie llegaba al extremo de llevar al límite su físico en los entrenamientos, pues era bastante peso para una columna que desde la universidad le daba problemas. El costo de ser el rey durante 8 años consecutivos. Año de 2006. Llegaría Jay Cutler, quien destronó al King en ese año. Ronnie Coleman conoce los peligros de los diuréticos de primera mano, ya que se dice que ganar los 2 últimos campeonatos de Mr. Olympia lo dejó muy lastimado. En el mismo año fue un milagro, debido a que la mañana de la final del Olympia se despertó sintiéndose extremadamente deshidratado y con ganas de ir al hospital. Con sus propias palabras, Ron dijo: "Aquel día me di cuenta de que no merecía la pena morir por el culturismo. Me sentía fatal, pero muy mal. Casi no podía ni subir a la tarima. Recuerda, literalmente, sentí que me estaba muriendo y quise abandonar". Al final se pudo hidratar lo suficiente para competir y derrotó a Jay Cutler en una final histórica, pero su visión de este deporte cambió. Ronnie Coleman, la caída de un rey. Año 2007. Coleman intentó recuperar su título, increíblemente a sus casi 43 años, confiado en que después de los 40 aún conservaba una excelente musculatura. Solo sería cuestión de más dedicación y cuidarse. Pero a pesar de que puso todo su esfuerzo, solo logró un 4º lugar, marcando su última aparición en cualquier evento importante. La noche después del concurso de Mr. Olympia, Coleman se quedó encerrado en su camerino, sin querer hablar con nadie, durante un par de horas. Su mente le decía que podía recuperar el título, tal vez el año siguiente, pero su cuerpo decía otra cosa. Finalmente, y después de meditarlo, tomó una decisión. Un 4º lugar fue una vergüenza, pues un 2º lugar hubiera mantenido el anhelo de repetir la proeza de un Mr. Olympia. Tanto es así que dejó de creer en sí mismo. Frustrado, enojado consigo mismo y triste, Ronnie regresó a su casa y no se le vio por algún tiempo. Para aquel entonces, Ronnie ya había iniciado un negocio con una cadena de gimnasios y suplementos alimenticios, aunque no de forma seria. Era más como un hobby tener su propia marca. Después de algunos meses, camino a su trabajo como oficial de policía, el dolor en la espalda no era soportable, así que en vez de girar a la derecha para ir a su empleo, giró a la izquierda para dirigirse al hospital, donde ya no salió esa noche. Fue internado y después de unos estudios las gravedades de los resultados de entrenar durante décadas, desvelaron diversas lesiones, con esguinces y desvíos de vértebras en su columna, y después de estudios posteriores, Coleman era víctima de un mal congénito degenerativo. Eran lesiones y molestias en la columna, que tarde o temprano, se dedicara o no al culturismo tendría, pero debido a que Ronnie exigió demasiado a su cuerpo, poco a poco, fue perdiendo movilidad, a tal grado que en el año 2010, todo empeoró.
La factura de cargar pesos brutales, las desviaciones de vértebras en su columna, se acrecentaron, terminando con Ronnie Coleman, y después de 15 cirugías, con poco éxito, dejaron postrado al 8 veces campeón Mr. Olympia en una silla de ruedas. En el año 2011, Coleman, sabiendo que el movimiento era limitado, decidió invertir con todo en el negocio de suplementos alimenticios. En ese mismo año, registra su marca llamada Ronnie Coleman Signature Series, misma que a su vez es propietaria de una red de gimnasios. Años más tarde tuvo ligeras mejoras, aunque se complicó mantenerse en pie. En una entrevista, mencionó que usaba medicamentos fuertes para el dolor y que de forma increíble llegó a acostumbrarse al dolor. Es aquí donde te preguntamos, ¿venderías tu salud a cambio de ser un ícono reconocido a nivel mundial y tener millones de dólares en tu cuenta bancaria? Solo tú tienes la última palabra. Su columna quedó tan dañada que no es capaz de soportar su cuerpo. Aún así, Ronnie continúa entrenando. Uno de sus médicos mencionó, puede que no pare de entrenar, pero por su propio bien, tendría que hacerlo. Pese a todos sus problemas, sigue siendo un auténtico mito para los aficionados al culturismo de todo el mundo, incluso para otros grandes campeones como él. Amo a Ronnie Coleman y me siento orgulloso de entregarle el premio a la trayectoria de este año. Un gran campeón, un maravilloso evangelista del culturismo y un fantástico ser humano. Estas fueron las palabras con las que Arnold Schwarzenegger, 7 veces ganador del Mr. Olympia, le daba un merecido homenaje durante la celebración del último Arnold Classic. Los rivales de Coleman admitían su superioridad y pasaron a competir directamente por el segundo puesto. Ellos sabían que no podían ganarle ante el campeonato. Las transformaciones de Coleman en su físico eran brutales. Para el 2004, a los 40 años, llegó a pesar 135 kilos en el campeonato, mientras que fuera de campeonato, su peso normal era de 175 kilogramos, 40 kilos menos, debido a la deshidratación para marcar los músculos. Es tal vez el rey que tuvo la caída más dolorosa en el deporte. Aquel deseo por tener los músculos más grandes del planeta volvió su cuerpo completamente frágil, y el gigante que desfilaba por los escenarios recibiendo trofeos y medallas pasó a necesitar una silla de ruedas y muletas para tan solo avanzar el equivalente a unos cuantos pasos. Coméntanos de qué serías capaz tú con tal de alcanzar el éxito. ¿Crees que haya valido la pena el sacrificio que hizo Coleman? Déjanos tu comentario. Actualmente, Ronnie Coleman debe tomar fármacos 5 veces al día, y cada vez que acude de invitado a algún certamen para un homenaje, debe ayudarse con la silla de ruedas para poder llegar. En el camino, quedan sus 26 títulos y un futuro sin poder caminar de manera normal, como reconoció en verano del año 2020. Según el exculturista, los problemas se deben a operaciones quirúrgicas que salieron mal. A pesar de facturar un aproximado de $2 millones al año, Ronnie vive de forma decente. Su auto favorito es un Hummer. No puede manejar autos deportivos debido a la incomodidad y al pequeño espacio que tiene dentro. Se le dificulta viajar y disfrutar de la vida. Por si fuera poco, al iniciar sus problemas de salud, su esposa, Christine Akka, con la que tiene 2 hijos, lo abandonó. Coleman volvió a contraer matrimonio con una joven llamada Susan Williamson, 20 años menor que él, con la que tuvo 2 hijos más. A pesar de las indicaciones médicas, Ronnie Coleman mantiene sus rutinas de gimnasio diarias, así como sus ingresos millonarios anuales. Entrenar es una de las grandes pasiones que he tenido en toda mi vida, y es lo único que me queda. Todavía tengo la misma pasión, afirma el 8 veces Mr. Olympia. Explicó en su canal de YouTube hace unos años cuando tenía 52 años. Se calcula que actualmente el patrimonio neto de Ronnie Coleman es de $14 millones.
De albañil a ser ganador 7 veces campeón del Mr. Olympia. De Mr. Olympia a superestrella de Hollywood. Y de estrella de Hollywood a ser gobernador de California. Hablamos de Arnold Schwarzenegger. Otra historia que nos afirma que nacer en la pobreza no es un limitante, no solo para la creación de fortuna, sino de la realización de tu vida personal en su máximo esplendor. El joven humilde que llegó a lo más alto. Pero, ¿cuál es el superpoder que tiene este hombre? Que logró todo lo que se propuso en la vida. ¿Cómo salió de la pobreza? En este documental te contaremos una de las historias más inspiradoras que existen. Cuando hablamos de físico-culturismo, tenemos como referente al único e inigualable Arnold Schwarzenegger. Es por excelencia la imagen a seguir de todos los apasionados al mundo del culturismo, fitness y gimnasio. En la actualidad, su imagen se ha trasladado también al estilo de vida saludable y emprendedor. Es el modelo a seguir de millones de personas. Arnold, el hombre de físico perfecto. A continuación en Farwell Investor, la historia de Arnold Schwarzenegger. Si la vida de una extraordinaria persona te motiva y te inspira a ser cada día mejor, quédate conmigo, que aquí descubriremos cómo Arnold lo hizo posible a pesar de haber nacido en la pobreza. Todo comenzó de la siguiente manera. Año de 1947, poblado de Thal, una pequeña provincia de Austria. En una humilde casa de piedra, nacía Arnold, hijo de Gustav Schwarzenegger, un policía local, y Aurelia Jarny, una dedicada ama de casa. Su niñez estaba marcada por una estricta disciplina. Mientras que su madre quería que estudiara una carrera, su padre deseaba que siguiera sus pasos como policía. La relación con su madre siempre fue buena. Sin embargo, la relación con su padre fue complicada. Además de ser un hombre estricto, tenía preferencia por su hermano mayor, quien fue campeón de boxeo, Meinhard Schwarzenegger. La situación económica de Arnold y su familia llegó a ser tan precaria que solían caminar 200 metros diarios con cubetas para conseguir agua, con la única finalidad de cocinar y poder asearse, ya que no poseían ese servicio en casa. Su vivienda era muy precaria, vivían con lo básico. Incluso los alimentos también eran escasos, y en las calles, las peleas eran recurrentes a causa de la posguerra para el país de Austria. Había dejado a su región y a toda Europa en ruinas. Lo que mantuvo a Arnold motivado en medio de la dura situación familiar fue su espíritu deportivo. Durante su infancia, practicó muchos deportes, como fútbol y atletismo. A los 14 años, Arnold vio una revista sobre culturismo. Hojeándola, se motivó por convertirse en uno de esos culturistas. Desde ese momento, se mentalizó y determinó que al crecer sería el hombre más fuerte del mundo, por lo que comenzó un duro entrenamiento. Él mismo, sin tener conocimientos, empezó a entrenar su cuerpo. Jugaba fútbol, levantaba pesas, practicaba boxeo y hacía atletismo. Acostumbraba llenar las paredes de su cuarto de pósters de hombres que lo inspiraban, lo que provocó que sus padres lo llevaran al doctor, al ver que su hijo se fijaba en el físico de los hombres, pues le preocupaba que fuera gay. Sin darse cuenta de que Arnold solo trataba de seguir aquel modelo de hombre musculoso. A la edad de 15 años, se rebeló contra la voluntad de su padre y se decidió por el culturismo por encima del fútbol. A la edad de 18 años, en el año 1965, Arnold tuvo que prestar servicio militar, pero fue justo en esta época que se realizó el campeonato Mr. Europa. Así que para poder participar en la categoría junior, se escapó del ejército por la noche, llegó por la mañana a participar y se quedó con el primer lugar. Sin embargo, por haber abandonado el ejército, se vería obligado a pasar una semana en prisión militar. Sin embargo, sus superiores entendieron que este chico
era un ejemplo para los demás, así que lo apoyaron a continuar con su deporte y lo trasladaron en forma de castigo ficticio a la cocina. Arnold, de 18 años entonces, fue cocinero en el ejército. Esto sería la mejor ayuda que los oficiales le dieron, pues tenía acceso a toda la comida que él podía elegir para aumentar su masa muscular. En ese tiempo Arnold aumentó 6 kilogramos de masa muscular y aumentó unos 5 centímetros de altura debido al incremento de proteína que consumió en el año de servicio militar. Año de 1966. Arnold, después de ganar ese concurso, pensó que si lograba obtener el título de Mister Universo, podría ir a Estados Unidos y llegar aún más lejos en el mundo del físico-culturismo, dejando así su vida en Austria. Por esta razón, tomó todos sus ahorros y viajó a Londres para participar en el NABA, la Asociación Nacional de Culturistas Aficionados, Mister Universo, campeonato en el cual quedó en segundo lugar. El primer lugar fue conseguido por el estadounidense Chester Jordan. La derrota fue un duro golpe para Arnold. Sin embargo, el juez de la competencia, Charles Bennett, quedó impresionado con el chico austriaco, así que le ofreció que se quedara en Londres para recibir un entrenamiento supervisado por él mismo. Arnold aceptó, y como poseía poco dinero, se quedó en la casa de Charles, sobre uno de sus gimnasios en Forest Gate. Apenas un año posterior, en 1967, después de unos agotadores meses con su nuevo entrenamiento, Schwarzenegger, con tan solo 20 años de edad, llegó a convertirse en el nuevo Mister Universo, consagrándose como la persona más joven en recibir este título. A partir de ese momento, Arnold subió como la espuma y nada pudo detener su ascenso al éxito. Tras recibir el título, se mudó a Múnich, donde siguió entrenando entre 4 y 6 horas diarias e ingresó a la escuela de negocios. Posteriormente, ganaría por 3 años consecutivos el título de Mister Universo. Durante 1968, y gracias a sus logros con el físico-culturismo, pudo mudarse a Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles. Ahora Arnold apuntaría al cielo, pues su objetivo era coronarse como campeón del certamen más importante de esta disciplina, el Mister Olympia, celebrado en New York. Es bien sabido que el Mister Universo es la antesala para el título de Mister Olympia, que en aquel entonces se reservaba para el mejor físico trabajado, donde se expone en plenitud el cuerpo masculino en su mayor esplendor, lo más parecido a un dios del Olimpo. Aunque ahora en la actualidad, esto ha llevado a que los participantes obsesionados con el título se expongan y se hagan esclavos al uso de medicamentos y fármacos que alteran de forma exagerada la musculatura. Es verdad, en la época de Arnold, estas prácticas eran mucho menos habituales de lo que son en la actualidad. Arnold, después de su llegada a Nueva York, tuvo que hacer de todo para lograr subsistir en ese país. Tuvo que dejar de lado sus logros como ganador del culturismo y trabajar como albañil. Esta historia siempre es narrada por el propio Arnold cuando se le cuestiona. Incluso a los pocos años, Arnold después fundó su propia compañía de servicios de albañilería. Pero no le fue muy bien. Después se le ocurre un cambio en el eslogan de su negocio, comenzando a ofrecer sus servicios como albañiles europeos especializados. Haber realizado ese pequeño cambio de nombre le dio el impulso que necesitaba. Esto le funcionó debido a que en aquella época, todo lo que provenía de Europa estaba de moda. Arnold comprendió bien el poder del marketing desde muy joven. Arnold continuó trabajando como albañil, pero también empleaba ya a otros de sus compañeros. De este modo, Arnold podía alimentarse mejor, podía descansar un poco más para mejorar su físico. Después, las utilidades que obtuvo las reinvirtió en un servicio de envíos por correo de material de físico-culturismo y fitness, que también tuvo buena acogida. Arnold era todo un emprendedor. Mientras se ganaba la vida con sus emprendimientos, el joven Arnold trataba de aprovechar todas las oportunidades que le fueran posibles para lograr su objetivo, volverse rico y ser estrella del culturismo. Año de 1969.
Con tan solo 22 años, hizo su primer intento por participar en Mr. Olympia, pero fue derrotado por el 3 veces campeón Sergio Olivia. A pesar de la derrota, Arnold lograría algo muy importante en su vida. Consiguió su primer papel en una película americana, protagonizando a Hércules, en el film Hércules en Nueva York. La producción tuvo una aceptación regular, y como el acento de Arnold era aún muy marcado, por lo que sus diálogos tuvieron que ser doblados en postproducción. Sin embargo, este film sirvió para que los productores de Hollywood conocieran al musculoso Arnold. Llegaría el año de 1970. Luego de mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación, volvió para competir por el título de Mr. Olympia. Lo logró. Era el nuevo Mr. Olympia a sus 23 años de edad, siendo el campeón más joven en la historia del certamen. Sin embargo, la tragedia estaba a punto de golpear la vida de Arnold. Su hermano, Mayhan Schwarzenegger, moría después de un accidente de tránsito el 20 de mayo de 1971. Fue un golpe duro de digerir. Sin embargo, Arnold mantendría su título de Mr. Olympia ese año y por 6 años consecutivos hasta 1975. Cuando su reinado llegó a su fin, tuvo un retiro debido a que ya estaba más enfocado en su etapa como actor. Tras su victoria, Schwarzenegger anunció su retirada del culturismo profesional a los 28 años. El dinero obtenido de los premios lo invirtió en bienes raíces y con esto consiguió unos buenos ingresos, lo que le permitió cumplir su sueño de ser actor. En el año 1980, a pesar de su retiro, decidió volver a participar en Mr. Olympia una última vez. El sacrificio del disciplinado actor dio frutos y consiguió ganar por 7ª vez el título de Mr. Olympia, consolidándose como una leyenda viva del culturismo. De no haberse retirado 4 años, tal vez estaríamos hablando de un 10 veces campeón del Mr. Olympia. Uno de sus máximos rivales fue Lou Ferrigno, un italoamericano de 1.96 metros, quien siempre estuvo a la sombra de Arnold. Se le negó el título de Mr. Olympia debido a una prematura retirada del culturismo. Sin embargo, este personaje incursionó en el mundo de la actuación mucho antes que Arnold, ya que fue el primer hombre verde más famoso, con la serie de televisión El Hombre Verde, serie que tuvo su máximo auge en los 80s. Dinos si recuerdas esta serie de los 80s, que cautivó a muchos niños y adolescentes, con el personaje de Hulk el Increíble. Por otro lado, y a la par de sus éxitos en el físico-culturismo, Arnold también acumuló grandes y destacados personajes en el mundo cinematográfico. En 1982, Arnold fue protagonista con un film bien hecho. Este fue Conan el Bárbaro, película que en su mayoría fue grabada en el estado de Hidalgo, México. Pero nada se compararía con su enorme gran éxito, pues en el año 1984 recibe una llamada del famoso director James Cameron. En este año, realizó la primera de las 5 apariciones como personaje principal en la cinta que más fama le dio, y que lo convirtió en todo un ícono del cine, The Terminator, película de ciencia ficción que fue todo un éxito en taquilla. El Arnold Terminator había nacido. Más tarde se vería en la secuela con The Terminator 2, Judgment Day, el juicio final, que logró recaudar más de $520 millones. Arnold se haría mundialmente famoso. Dinos si recuerdas esta última película. Fue una película más dinámica que la primera, con efectos especiales de primera, además múltiples escenas de acción, y cómo olvidar al Terminator reprogramado para defender a John Connor en una motocicleta Harley Davidson Fat Boy, junto con su escopeta de retrocarga de munición expansiva, con la que trataba de hacer frente al super avanzado androide T-1000. Además, este último film le otorgó un cheque cercano a $1.5 millones a Arnold, convirtiéndolo como su mayor pago en Hollywood hasta ese momento. Como dato curioso, Arnold no quería participar en la primera película, ya que le parecía de poco presupuesto.
y que al contrario, estancaría su carrera con un personaje en una película donde solo diría 7 frases en el guión. Durante los años 80, Arnold participaría en una serie de clásicos hollywoodenses, como Rap Deal y otro hit, Commando, además de The Running Man, Red Heat, Total Recall y otro de sus éxitos, Depredador. Este último sería otro gran éxito de Arnold, pues él se convertiría en el único soldado sobreviviente de su pelotón, quien enfrentaría y daría muerte al escurridizo alienígena, el Depredador. Déjanos saber si recuerdas alguna de estas películas en los comentarios y cuál de ellas es tu favorita. Después de que Arnold Schwarzenegger se había consolidado como un actor millonario, ganador de Mr. Olympia y además ser un gran emprendedor, se propuso una nueva meta: incursionar en la política. Pues para ese momento ya había contraído matrimonio con una Kennedy, Maria Shriver, miembro de esta prestigiosa familia de los Estados Unidos. Ella también sería quien le dio acceso a este medio, y fue así que en 2003 fue elegido gobernador del estado de California, cargo en el que se mantuvo hasta el 2010, tras ser reelegido en 2006. Y es que la vida de Arnold podría dar para al menos otro extenso documental, pues en su vida hubo demasiados logros. Aficionado a la Armada, cuenta con una flota de jets militares equipados, e incluso es el único civil que se le otorgó permiso para tener su propio tanque de guerra. Prácticamente Arnold tiene una flota de equipo de infantería en su jardín. Gusta de los habanos cubanos, teniendo el privilegio de ser uno de los pocos estadounidenses quien puede importar puros cubanos sin tener límite en sus cantidades. Por otro lado, si quisiéramos hablar de un lado diferente de Arnold, fue acusado por denigrar a la comunidad latina en California mientras su mandato como gobernador, expuesto en varios programas de televisión al cuestionarle su diferencia con la comunidad afrolatina en Estados Unidos. Además de tener un amorío con su ama de llaves, que lo llevaría al divorcio con su esposa. Con su ama de llaves, procreó a su hijo Joseph Baena, que curiosamente es quien más se le parece. Este fue reconocido por el actor a la edad de 10 años y comenzó a convivir con él hasta la edad de los 16 años. Curiosamente, el físico del joven es inconfundible con el de Arnold en su juventud, hijo de Mildred Patricia Baena, de origen guatemalteco, quien fungía como su empleada doméstica. Inteligente hombre de negocios, representante de la administración de su país en materia deportiva, cuenta con su propia productora cinematográfica y es considerado un gran coleccionista de arte. Ha expresado su intento de ser presidente de Estados Unidos, pero por ser naturalizado norteamericano, detuvo su intento de llegar a la presidencia. Dueño también de un negocio de venta por correo, fue uno de los mayores magnates inmobiliarios del sur de California y Denver, propietario de su propia marca de suplementos alimenticios y codueño de las cadenas de restaurantes Shatsy y Planet Hollywood. Su fortuna en la actualidad es de aproximadamente $450 millones.